La prédica de hoy la titulé No descuides tan grande salvación. ¿Que no descuide qué? Tan grande salvación, ¿verdad? Muchos decimos que lo que más nosotros consideramos precioso en la vida es algo que nosotros no debemos de descuidar, ¿verdad que no? El Señor lo dice bien claro cuando habla de una parábola de un tesoro, ¿verdad? Un tesoro que alguien encuentra y está tan contento de haber encontrado ese tesoro que va, lo guarda, vende todo lo que tenía, va y regresa y compra el terreno donde está el tesoro. Y se regocija mucho, dice el Señor. Eso es una analogía de esta salvación tan grande que el Señor nos ha ganado a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Por eso la Biblia es bien claro con esto. Esta salvación tan grande es lo más importante que usted y yo podemos tener en toda esta vida. Por eso la consigna de no descuidarla es importante. Vayamos al pasaje principal en Hebreos, capítulo 2, versículo 1. En la Reina Valera actualizada lo voy a leer. Hebreos 2:1 en adelante. Y dice así la palabra de Dios, escuche bien: por lo tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. O sea, está sugiriendo de que si no atendemos al evangelio que nos ha hecho salvos, partícipes de esta salvación tan grande, puede ser factible una posibilidad que nos deslicemos, que nos apartemos de la verdad de Dios. Versículo 2. Pues si la palabra dicha por los ángeles fue firme, aquí ángeles habla de mensajeros, habla de profetas, habla de pastores, de apóstoles, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Se ha preguntado cómo va usted a escapar de la justa retribución, que el justo juicio de Dios, si usted está escuchando la palabra, mas la descuida? Esa es una pregunta muy incisiva, ¿verdad que sí? Esta salvación que al principio fue declarada por el Señor, nos fue confirmada por medio de los que lo oyeron, los apóstoles, los discípulos. Versículo 4, dando Dios testimonio juntamente con ellos con señales, maravillas, diversos hechos poderosos y dones repartidos por el Espíritu Santo según su voluntad. O sea, ahora nosotros participamos de las maravillas de Dios en nuestras vidas. Y aquí tengo que hacer un paréntesis y entender que cada quien aquí estamos en varias situaciones de dificultad, de enfermedad, de aflicción. Quizás está pasando tiempos de gran gozo y paz. Gloria a Dios, ¿verdad? Y nos gozamos juntamente con usted. Ahora, todo, sean buenas o malas las cosas que está usted, las circunstancias donde usted está viviendo, usted se debe aferrar a que el testimonio de su vida es con señales, maravillas, diversos hechos poderosos y dones repartidos del Espíritu Santo. Esta es la promesa. Nuestra vida está en medio del poder de Dios. O sea, debe haber poder de Dios en su vida como cristiano, como nacido del Espíritu de Dios. Nuestra salvación, por ende, no es una cosa menor o algo secundario en nuestras vidas. Como decíamos al principio, es el tesoro más precioso que nos puede haber pasado. Nuestra salvación entonces debe de ocupar el lugar más grande e importante en nuestras vidas. Cristo, como autor y consumador de la fe, Él obró y Él nos regaló esta salvación, que es por fe. Y por ello decir que mi salvación ocupe el lugar más grande e importante de mi vida, significa que Jesucristo debe de ocupar el primer lugar.
por sobre todos los aspectos en mi vida. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Hoy vamos a ver qué significa justamente eso. Pero vamos entonces a Deuteronomio capítulo 11 primero. Y veremos de lo que se trata poner a Jesús en primer lugar. Deuteronomio 11, capítulo 11, versículo desde el primero. En la Reina Valera actualizada seguimos, dice así. Fíjense lo que trata poner a Dios, a Jesús en primer lugar. Amarás pues al Señor tu Dios y guardarás su ordenanza, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos. ¿Cuándo? Todos los días. Hoy ustedes deben reconocer, no sus hijos que no lo han conocido ni visto, la disciplina. Debemos reconocer ¿qué? La disciplina del Señor su Dios, su grandeza, su mano poderosa y su brazo extendido. Recién en Hebreos capítulo 2, versículo 4 estábamos hablando justamente de este poder. La analogía del éxodo del pueblo judío es una analogía de nuestra vida. Todos lo sabemos, los que somos cristianos de hace un tiempo, ¿verdad que sí? Ahora, ¿por qué en mi vida no se manifiesta esta grandeza, esta mano poderosa, este brazo extendido del Señor en mi vida? Vamos a analizar eso. Seguimos leyendo ahora primero el versículo 3. Sus señales y sus obras que hizo en medio de Egipto al faraón rey de Egipto y a toda su tierra, todo eso lo hizo el Señor, ¿verdad? O sea, ese pueblo vivió, experimentó el poder y los milagros del Señor. Y si bajamos al versículo 7, dice así: ciertamente son sus ojos los que han visto toda la gran obra que el Señor ha hecho. ¿Cuántos vieron los milagros del Señor en su vida? Amén. Todo cristiano tiene que decir un amén, pero bien firme en esto, mis hermanos. Bien firme. Versículo 8. Por tanto, guarden todos los mandamientos que yo les mando hoy, para que sean fuertes y lleguen a tomar la tierra a la cual cruzan para tomarla en posesión, a fin de que prolonguen sus días en la tierra que el Señor juró a sus padres que le daría a ellos y a sus descendientes, una tierra que fluye leche y miel. Ciertamente Dios nos ha regalado una salvación tan, pero tan grande, mis hermanos. Nos ha rescatado de este mundo perverso que va camino a perdición. Y nos ha probado y fortalecido en medio del desierto de la vida. Él lo ha hecho y damos gloria y gracias al Señor por eso. Jamás nos abandonó, sino que iba enfrente de nosotros en todos los aspectos de nuestras vidas. Nos ha brindado su gracia una y otra vez. Por eso debemos nosotros de cuidar esta salvación tan grande. Dios, dijimos el domingo, que hace lo imposible y nosotros hacemos lo posible. Debemos de tomar la tierra prometida, es nuestra promesa, sí, nos fue dada por gracia, pero no se puede conquistar la tierra prometida a nuestra manera, ni mucho menos en nuestras propias fuerzas. De eso es lo que trata. ¿Qué les enseñó durante 40 años en el desierto al pueblo de Israel? ¿Qué les enseñó al pueblo de Israel el Señor? A depender de Él, de Dios. ¿Cómo somos dependientes de Dios entonces? Guardando ¿qué? Todos sus mandamientos. ¿Cuándo? Siempre. Todos sus mandamientos, siempre. En el versículo 1 dice: amarás pues al Señor tu Dios y guardarás su ordenanza. ¿Se da cuenta que decir que amamos a Dios siempre la Biblia lo ata juntamente con qué? Con obedecer sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Todos los días cuando tomo decisiones, tengo que tenerlo en cuenta. Todos los días tengo que ver si esto agradaría a Dios o no.
Así de fácil podemos determinar nuestra vida y nuestro cuidado de tan grande salvación. En todo momento, en cualquier circunstancia, debe de prevalecer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Eso significa. Para ello, debemos de conquistar la tierra prometida, de cuidar tan grande salvación, amando a Dios al obedecer que todos sus consejos, todas sus instrucciones que nos da a través de su palabra en todo momento. Si vamos a ver la relación que tiene esto de decir descuidar, porque uno dice, ay, pero entonces ¿cómo que la salvación se pierde? Pues esa es una pregunta muy tonta. Ya como cristianos, ya que comemos alimento sólida, no debemos de caer en esa pregunta, ¿verdad? ¿Cómo la salvación se va a perder? ¿Como una llave o como algo que, ay, no sé dónde dejé la tarjeta, ay, dónde dejé la cartera? Por favor, ¿cómo se va a perder la salvación? Es imposible que se pierda. Pero como somos seres independientes en pensamiento, podemos ¿qué? Descuidarla y terminamos apostatando, alejándonos del Señor. De eso es lo que trata la apostasía de la iglesia, la apostasía de los que somos parte del cuerpo de Cristo. Vamos tomando decisiones que no nos convienen y no le hacemos caso al Señor. Ahí seguimos haciendo lo que sabemos que nuestra conciencia, el Espíritu Santo, en la prédica, en los hermanos en Cristo y hasta los incrédulos utiliza el Señor para decirnos que ese no es el camino, mas sin embargo, vamos derechito para ahí. Tenemos que entender, mis hermanos, lo que ahora estamos viendo en qué es cuidar nuestra tan preciosa salvación. No se trata que vamos a perderla, pero nosotros conscientemente tomamos decisiones que no nos convienen todos los días. Y el Señor lo sabe. Por eso dice, no la descuides, esta grande salvación que te gané a ti, que te regalé a ti. Si me dices que me amas, guarda mis mandamientos, guárdalos. ¿O no me amas? Esta relación es muy importante, mis hermanos. Fíjese, por eso la analogía con la tierra prometida, porque uno dice, ay no, pues la tierra prometida es una promesa de Dios para sus pueblos. Claro que sí, pero si usted va y lee los libros, cómo el pueblo judío tuvo que conquistar. ¿Recuerdan cómo la conquistó? ¿Por la fuerza de quién? ¿Por el poder de quién? Por de Dios. Ellos nomás se armaron, claro, se despertaron temprano, se armaron todos, se prepararon, practicaron, hicieron planes de lucha y guerra. Pero el Señor dice, den 7 vueltas aquí y hagan esto y en la séptima den otras 7 y vámonos. ¿A poco? ¿Sí? Fíjense, o sea, muchas veces es, ay no, que tiene que esté mintiendo, que tiene que esté robando a la empresa, esta empresa tiene, el patrón tiene mucho dinero, ¿qué importa? ¿Qué importa que cuando ande manejando ande ahí diciéndole maldiciones a la gente que no, pues ellos tienen la culpa porque manejan mal? Y andamos haciendo lo que queremos. Pero después decimos, Señor, ¿por qué no me bendices? En Deuteronomio 11, en el pasaje que leímos, está desde el versículo 10, fíjense cómo los hermanos traductores pusieron un subtítulo acá, en la Reina Valera actualizada. ¿Qué dice? Dice, Deuteronomio 11:10, dice, singularidad de la tierra prometida. ¿Qué dice? Singularidad de la tierra prometida. Aquí no se ve, pero bueno, aquí está mi... Créame, por fe. Ya dice así, no se ve aquí, pero bueno, si está ahí en su Biblia, lo va a ver. Singularidad de la... ¿Cómo que es singular la promesa de la tierra prometida? Eso significa. Vamos a ver por qué es singular. Versículo 10. Ciertamente la tierra a la cual entras para tomarla en posesión no es como la tierra de Egipto, de donde has salido, donde sembrabas tu semilla y la regabas con tu pie como a huerto de hortalizas. O sea, en Egipto, que simboliza ¿qué cosa? El mundo, ¿verdad?
hacíamos todo en nuestras propias ¿qué? Fuerzas, en mi propia inteligencia. Me valía de mi gran inteligencia, de mi experiencia, etc. Pero en la nueva vida en Cristo, en la tierra prometida, ya no será así. Versículo 11. La tierra a la cual cruzas para tomarla en posesión es una tierra de montes y valles que bebe el agua de la lluvia. ¿De dónde? Del cielo. La nueva vida en Cristo, la vida espiritual, la cuida el Dios de los espíritus, mis hermanos. Toda provisión, toda bendición, debemos de esperarla del cielo, del Señor. Aprender a depender de Dios ahora en la tierra prometida. Usted ya está en la tierra prometida o no está seguro de su salvación. ¿Cuántos estamos seguros de nuestra salvación? Amén. Estamos seguros. Pero el Señor dice, no te voy a quitar tu libre albedrío. Tú puedes pensar libremente. Y nuestro corazón empieza a obrar en contra. El diablo obra y lo influencia, el mundo obra y lo influencia. Y tomamos decisiones que no nos convienen, lo repito. Versículo 12. Una tierra, la tierra prometida, de la cual cuida el Señor tu Dios. Punto. ¿Quién cuida su nueva vida en Cristo? Dios. Ahora, cada vez que usted se queja o está amargado, yo le puedo decir que está en fe o está en desconfianza del poder y de la bondad de Dios, de la fidelidad de Dios. Es algo muy importante entender este punto, mis hermanos. ¿Qué hay en su corazón? ¿Hay fe, hay confianza en la fidelidad de Dios, en el poder de Dios? ¿O hay, híjole, no, el Señor siempre no, a veces yo oro y no me responde y no sé qué, yo quería esto y me da lo otro? Cheque bien su corazón. Una tierra de la cual cuida el Señor tu Dios. Los ojos del Señor tu Dios están siempre sobre ella, sobre nuestra nueva vida en Cristo. Desde el principio del año hasta el final de él. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Él se ocupa de cuidar nuestra vida, nuestra nueva vida espiritual, todo el tiempo. En todo el año, esa es la promesa. Versículo 13, sucederá que, y subrayo, sucederá que si obedecen cuidadosamente, ¿cómo? Cuidadosamente. Mis mandamientos que hoy les mando para amar al Señor su Dios y para servirle con todo su corazón y con toda su alma, entonces Él dará la lluvia a la tierra de ustedes en su tiempo. Tanto la lluvia temprana como la lluvia tardía. Así podrás recoger tu grano, tu vino y tu aceite. ¿Cuántos dicen amén? Y los borrachos dicen el vino, ¿verdad? Acá. Yo era así, como yo me acuerdo lo que pensaba, yo a veces veo esto y me recuerdo cómo pensaba, ¿verdad? Pero ¿qué quiere decir aquí? Que toda nuestra provisión de las cosas, de las añadiduras, de las cosas materiales de esta vida, de mi trabajo, de mi salud, de mi vida, en todo sentido de la palabra, el Señor va a dar la lluvia temprana y tardía para que prospere. Por eso, cuida de tu salvación, obedeciendo al Señor tu Dios de todo tu corazón. ¿Eres cristiano? ¿Eres nacido del Espíritu de Dios? Tienes la tierra prometida en tu corazón. Recibe la lluvia del cielo de parte de Dios, amándole en obediencia. Esa es la clave, mis hermanos. Porque muchas veces esperamos que Dios, Dios, ajustate a lo que yo te pedí. Y el Señor no me lo da. Entonces, ¿qué? ¿Lo debo de seguir ajustando yo, tratando de ajustar yo al Señor? ¿O yo me tengo que ajustar a la palabra de Dios? Piénselo, mi amado hermano. Piénselo, mi amada hermana. Versículo 15. Él dará siempre también hierba en tu campo para tu ganado. Así comerás y te saciarás. Guárdense, pues,
no sea que su corazón se engañe y se aparten, ahí está, aparten, apostaten, y sirvan a otros dioses y se inclinen a ellos. El mundo plantea que sigamos como el mundo es, bien pervertidos sexualmente, bien mundanos, bien avaros, idólatras del dinero. Eso es lo que el mundo es. ¿Se dan cuenta lo que es el mundo? Ese es el mundo. Y por eso el Señor nos dice bien claro, guarden su corazón para que no sean engañados por él y sirvan a otros dioses. Versículo 17, no sea que se encienda el furor del Señor contra ustedes y cierre los cielos y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto, y perezcan rápidamente sobre la buena tierra que el Señor les da. Wow. ¿Cómo era la consigna de hoy? No descuides tan grande salvación. No apostates, no te alejes por cuenta propia del amor de Cristo. Versículo 18. Por tanto, podrán estas palabras mías en su corazón y en su alma. Las atarán a su mano como señal y estarán como frontales entre sus ojos. Las enseñarán a sus hijos, hablarán de ellas sentado en tu casa o andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas de tus ciudades, para que sus días y los días de sus hijos sobre la tierra que el Señor juró a sus padres que les había de dar, sean tan numerosos como los días de los cielos sobre la tierra. Porque si guardan cuidadosamente todos estos mandamientos que yo les mando para que los cumplan, amando al Señor su Dios, andando en todos sus caminos y siendo fieles a Él, entonces, chéquelo bien por si no está recibiendo alguna bendición. Entonces el Señor también echará todas las naciones de delante de ustedes y desalojarán naciones más grandes y más poderosas que ustedes. Todo lugar que pise la planta de sus pies será de ustedes. Su territorio será desde el desierto hasta el Líbano y desde el río hasta el río Éufrates hasta el mar occidental. Nadie prevalecerá ante ustedes. El Señor su Dios pondrá miedo y pavor de ustedes sobre la faz de toda la tierra que pisen, con Él, como Él se los ha prometido. Son promesas, ¿verdad?, del Señor. Promesas específicas. Aquí hay promesas de Dios para nuestra nueva vida espiritual en Cristo. Una vida que se rige por las leyes espirituales de Dios. No obligados, claro, sino agradecidos. Pues eso es en amor. Hay promesa de parte de Dios para que los que sigan, ¿qué cosa? Sus leyes espirituales. Aquí en la Biblia, Él las ha escrito. El Señor Jesús vino a cumplir todas esas leyes, a demostrarnos cómo se hace a la perfección, claro, Él. Y al cumplirlas nos ha dado ejemplo de cómo seguirlas. La palabra de Dios nos dice una vez más, así no descuides tu salvación. ¿Y dónde comenzamos entonces a cuidar de nuestra salvación? Es sencillo, mis hermanos, porque muchas veces, ay no, yo ando bien con el Señor. Pero hay que mirar ¿a qué? A mis seres queridos. Cuando el Señor creó al hombre, le dio a su mujer, ¿verdad que sí? Y le dijo, multiplíquense, o sea, tengan hijos. Formen familias, o sea, Dios creó el matrimonio para que se formen familias, se reproduzcan, se multipliquen y bendigan la tierra. O sea, todo comienza ¿en dónde? Para el Señor, en casa, en familia. ¿Dónde comenzamos a cuidar nuestra salvación? En casa, en familia. No se la compliquen, realmente. Yo no puedo estar
diciendo, no, yo sí cuido mi salvación porque me cuido a mí mismo. Claro, está en lo primero, ¿verdad? Lo más básico. Pero de ahí empieza a cuidarla dentro de una familia. Podemos dividir nuestras vidas en varios aspectos, ¿verdad que sí? Hay el aspecto laboral, el aspecto familiar, el aspecto de esparcimiento con los amigos, con los otros familiares, etc. Pero si yo en mi familia no tomo decisiones que agradan a Dios, si yo no tomo decisiones que sean los pensamientos de Dios, o sea, no lo tomo en cuenta el Señor, pues, ¿cómo voy yo a trabajar? ¿O cómo voy yo a estar en medio de este mundo? ¿O con mis amigos? Sale sobrando que no voy a andar bien, ¿verdad que no? No voy a andar bien. Toda mi vida se va a desmoronar si yo no ando, ¿qué? Cuidando mi salvación en mi familia. Si mi matrimonio y mis hijos, mi familia se derrumba por mis malas decisiones, por no tomar en cuenta a Dios, eso va a afectar el trabajo, todas las otras relaciones fuera de casa, todas serán afectadas. ¿Quién puede ir a trabajar con ánimo y con todos los sentidos afilados como se requiere trabajar, la verdad? Y ser eficientes si en mi casa se anda derrumbando mi relación con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos. ¿Cómo andar con mis amigos, paseándome y yéndome a comer en una cena, si mi esposa, mi esposo niegan las verdades de Dios? Si mis hijos cuestionan la verdad de la Biblia, etcétera, ¿verdad? Mi familia alejada de Dios debe de ponerme más en alerta, mis hermanos. Usted está cuidando su salvación cuando cuida a su familia, mis hermanos. No lo puede ver aparte. Algo que Dios me ha puesto mucho en esta congregación es eso, porque, seamos sinceros, muchos aquí no tenemos a nuestros familiares, ¿verdad que sí? Y es algo doloroso, ¿verdad? Pero duele, porque nos dolemos juntos, ¿verdad? Dice la Biblia. A mí me duele realmente. Y es necesario, mis hermanos, a confiar en el poder de Dios. Hoy en Hebreos capítulo 2 y en Deuteronomio 11, ¿qué podemos sacar? Que nuestra vida tiene milagros, señales, brazo extendido y poderoso de Dios a favor nuestro. Esa es la promesa del Señor. ¿Cuándo qué? Cuando obedezco todos sus mandamientos, sigo todos sus consejos todo el tiempo. Ese es el pacto. O sea, yo justo estaba viendo eso de pactar, ¿no? ¿Se acuerdan? Los que tienen ya varias décadas en el Señor. Como eso de pactar, y yo me acordaba de eso y me medio reía, pero sí, me entristece, ¿no? Ahí había unos videos que veía y no eran de hace mucho, eran de hace poco. Y ahí pactando, ¿verdad? Ya llevando cosas para pactar, ¿verdad? Yo le doy al pastor mi carro y aquí le doy todo mi salario y voy a pactar con el Señor prosperidad. Voy a pactar que esa muchacha que me agrada guste de mí y me case con ella. Y cosas así, ¿verdad? No, mis hermanos, los pactos los ofrece el que es fiel y poderoso. Usted no es ni fiel ni poderoso. ¿Qué andamos pactando con el Señor? Si la Biblia nos tacha de infieles, con corazones engañosos. O sea, ¿quién es el que debe pactar? El que es perfecto, el que es todopoderoso y el que es fiel hasta la muerte. Ese es nuestro Señor. Y Él ya nos ofreció el pacto, bendición en la tierra prometida. Pero muchos, tristemente, muchos hermanos andan en la tierra prometida como si fuese Egipto. Quieren hacer la tierra prometida Egipto. Y ahí el Señor dice, ahí no voy a mandar lluvia. ¿Qué sirve, mis hermanos? Si yo digo, yo estoy cuidando mi salvación, como la salvación no se pierde, yo voy a cuidar mi salvación. Y hoy el Señor te dice, cuida a tu familia, ahí estás cuidando tu salvación.
Deuteronomio 12:30, en la traducción viviente. Deuteronomio 12:30 dice así: no caigas en la trampa de seguir sus costumbres, las del mundo, las de los pueblos mundanos, paganos, como los cananitas, ni de rendir culto a sus dioses. A Baal, que era el dios de la prosperidad, ¿verdad? Y a todos los otros dioses de las perversiones sexuales. No preguntes acerca de sus dioses diciendo, ¿de qué manera rinden culto estas naciones a sus dioses? Yo quiero hacer lo mismo. Ahí está, el corazón se empieza a desviar. Cuando vemos cómo en las redes sociales están ahí, ¿verdad? Danzando y el ritmo es contagioso, ¿verdad? La cumbia, no sé qué le guste, no sé, la marcha, el colombiano, no sé, el rap, lo que le guste. Son ritmos bien pegajosos, ¿verdad? Son pegajosos. Ahí estamos así, nosotros de repente empezamos a hacer un poquito así, ¿verdad? Pues son pegajosos. El diablo sabe cómo agarrar nuestras vibraciones y tratar de moverlas. Ay, ¿qué hacen allá? Ay, en las fiestas, ay, no, ¿qué hacen? Es pura tomadera, maledicencia, y nomás se ponen borrachos y están. El que está casado igual ve a la mujer del otro, la mujer ve el hombre del otro. Eso es lo que yo viví en todas las fiestas esas. Y mientras más dinero tengan, más fácil se les hace cumplir esas cosas. ¿De qué manera rinden culto esas naciones a sus dioses? Pues ya lo conocemos los que estuvimos en el mundial, ¿verdad? Mucho tiempo. Y estamos ahí en medio de eso y no, yo voy a estar bien. No, huye de ahí. ¿Qué haces ahí? En su familia, todo debe de girar en torno a Cristo. Toda decisión familiar debe ser cristocéntrica. Señor, si tú dices que vaya para allá, voy para allá, aunque no quiera, aunque me siento mal. Señor, si tú me dices que le siga con ese jefe que me grite y me vocifera y con ese compañero de trabajo que está todo el tiempo ahí tentándome con cosas malas, etcétera, pero tú quieres que ahí yo dé ejemplo, yo ahí sigo. Cristocéntrica. Lo que Cristo quiere, lo que Cristo decida, yo acato y sigo. Yo recuerdo cuando en una oportunidad, bueno, sí creo que también lo predicó, por eso lo voy a comentar. El pastor Chuy, cuando usted sabe que en el 89 se fue a Argentina, ¿verdad? Pues en la congregación aquí en Casa de Oración se estaba haciendo grande, ¿verdad? ¿Y cómo le va a pedir que se vaya a Argentina? Yo me quedé, pues sí, porque está raro, ¿verdad? Fíjate, todo tiene un propósito, me decía. Y yo fui, obedecí, vendí todo. Vio cuando uno se va a otro país, a mí me tocó hacerlo y uno pues casi regala todo lo que tiene, ¿verdad? O sea, pierde en lo material. Entonces él se fue, se llevó a sus hijos, estaban pequeños en esa época, se fue con la pastora Vicky y estuvieron ahí como 2 años y medio, creo, no sé. Bueno, una vez dice que el Señor le habló directo, audible, y le dijo, ¿sabes por qué estás aquí? Y él dijo, no, ¿por qué estoy aquí? No, pues estoy aquí para enseñar. No, no estás para enseñar. Aquí en Argentina hay muchos mejores predicadores que tú. ¿Por qué estás aquí? Ay, no sé, dígame, Señor, ¿por qué? Quería saber si me ibas a obedecer. Porque la congregación estaba creciendo muy fuertemente y él estaba muy emocionado, ¿verdad? Que la congregación creciera y que mucha gente se convirtiera y que el Espíritu Santo se manifestara. Y el Señor le dijo, deja todo ahí y te vas hasta Argentina. Y era solamente por la obediencia y le dijo el Señor al pastor Chuy, le dijo, lee el libro de Jeremías. Y cuando lo leyó, todos saben ahí, ¿no? Que estaba el cinto y le dijo el Señor, ve y entiérralo en un lugar. Y fue a enterrarlo allá, bien lejos de su casa. Pues se fue caminando seguramente porque ni caballo traía el Jeremías. Lo dejó ahí enterrado. Y después ya se volvió. Y después de mucho tiempo, ve y ¿cómo está? ¿Está todo así? Así está el pueblo de Israel y no sé qué y no sé cuánto, ¿verdad? O
O sea, ¿qué hizo Jeremías? Obedeció. Pudo haberle dicho, Señor, pues, a ver, dime la neta, ¿qué se trata? ¿Para qué voy a ir a dejar allá el cinto, uno nuevo, enterrarlo? ¿De qué sirve? Uno puede decir así o no, ¿sí? O uno puede decir, Señor, sígueme aquí. ¿Sabe que cuando Josué le dijo bien claro, yo y mi casa serviremos al Señor en frente de toda la congregación del pueblo de Israel? Significaba bien claro que sus hijos también se iban a cuadrar. Era una determinación férrea de parte de Josué. Fíjese, de aquí parte todo el principio recién aprendido. Todo. Si mi vida está en obediencia a Dios, absoluta, todo el tiempo, en todo momento, en toda circunstancia, en todos los mandamientos, entonces Él dará la lluvia a la tierra de ustedes en su tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Tanto la lluvia temprana como la tardía. Esa es la promesa en cual nosotros, como hijos suyos, nacidos de su Santo Espíritu, confiamos y por eso vivimos por fe. Debemos entonces vivir por fe, que es aprender a esperar en Cristo, en las bendiciones, en el pacto que Él ya nos ofreció desde tiempos antiguos. Y es la familia, mis hermanos. Yo no la espero sola, independiente de mi familia. Es con mi familia, la base que Dios estableció y dispuso para recibir todas estas bendiciones. Por eso Josué dijo, yo y mi casa serviremos. No, yo te serví bien. Mis hijos, ¿quién sabe? Son bien rebeldes. Ellos no vieron los milagros que tú hiciste. Pero yo sí te sirvo. Ellos déjalos, vos, ni modo, tú trata con ellos. No, yo y mi casa. Es una determinación, mis hermanos, de no descuidar mi salvación. Porque también dijo, como le dijo al carcelero el apóstol Pablo, tú y tu casa serán salvos, tú y tu casa. Es una promesa, mis hermanos, estamos atados a nuestras familias. No que la salvación la heredemos, claro que no, pero podemos, ¿qué? Demostrarla. ¿Para qué? Para que ellos se contagien de esta alegría que hay en Cristo. Yo cuando veo a los jóvenes, me alegro mucho que vengan, pero después yo analizo, ¿verdad? De aquí se ve todo, y mira, en la congregación de allá que está gigantesca se ve todo. Imagínense aquí, se ve también todo. Y hay jóvenes que sí, que vienen, yo sé porque los padres pues medio los obligan, ¿verdad? Ven, tienes que congregarte. Ahí vienen y andan así como que sufriendo, la verdad. Pero yo les digo, hay que perseverar en eso. Mejor que los traigan de obligado al principio, ¿no? Porque aquí se habla palabra de Dios. Y es la palabra de Dios que de repente, ¿cómo nos pegó a nosotros? De repente también. Estábamos escuchando y de repente, ¡pah! Nos cayó el 20. Y vamos y caemos de pie y de rodillas al Señor. ¿Por qué nuestros hijos no pueden vivir eso? ¿Por qué mi esposa o mi esposo o mis padres no pueden vivir eso? Claro que pueden. Ya si usted dice, no, ellos están muy... No, ellos no creo. Pues, ¿eso es fe? Claro que no. Yo sé que aquí algunos ya no tienen a su esposa, a su marido, alguno de sus padres o alguno de sus hijos, pero mis hermanos, todavía quedan almas a quien salvar. Almas que deben de llegar a la tierra prometida y conquistarlas cuidando los mandamientos de Dios, amando a Cristo. Si la palabra de Dios dice que el marido, por ejemplo, estamos viendo en la familia, ¿qué dicen los mandamientos con respecto a la familia? ¿Qué dice? Que el marido ame a su mujer. Y todo lo que está fuera de este trato amoroso que el Señor propone a su mujer, pues ¿es la voluntad de Dios? No. Si está fuera de eso, no. Por lo que no conviene hacerlo. Pero ¿cómo lo hacemos, verdad? A veces. Por eso la palabra nos dice con respecto al matrimonio, base de la familia,
porque del matrimonio sale la familia, los hijos. En Efesios 5:21, si me acompaña en la traducción viviente, Efesios 5:21 dice, es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. ¿Por qué? Por reverencia, respeto ¿a quién? A Cristo. Efesios 5:21. Y aquí la palabra sométanse en el griego hupotazo es subordinarse, es reflexivamente, o sea, con una reflexión obedecer. No obedecer a ciegas, no significa obedecer a ciegas, someterse aquí. Aquí está poniendo la base de ser bendecidos en tierra prometida, en vida nueva en Cristo. ¿O a poco creía que nomás ya tengo la nueva vida en Cristo y ya en automático, ya todas las bendiciones me cayeron, en automático Dios me lleva así de la mano y yo ni pienso y ni hago, aunque no quiera, ya Dios me hace hacer esto, me hace hacer lo otro? Eso no es. Yo tengo que hacer el esfuerzo. Yo tengo que cuidar de esta salvación que Cristo me la ha ganado para mí, por gracia. Pero si vamos al mandamiento más importante, si la familia es el primer lugar en donde yo cuido de mi salvación y la salvación de mis hijos y de mi esposa y de mi esposo, ¿qué significa este mutuo sometimiento? Del marido, que él sea la cabeza de la mujer como Cristo es la cabeza suya. Por eso, muchas veces los maridos hacemos... No, pero el marido cristiano, ¿verdad? Te sujetas a mí porque así dice la Biblia. Y lo hemos hecho, ¿verdad que sí, maridos? Pero eso no es la manera. Que él sea cabeza de la mujer como Cristo es cabeza suya. Ah, cambia, ¿verdad? O sea, ¿Cristo qué? ¿Agarraba a latigazos a la esposa? Claro que no. A los del templo, a los comerciantes del templo, ¿verdad? Porque nomás ahí andan los... No, es que mi mujer es comerciante, por eso la agarro con latigazos. No, ¿cómo cree? Como Cristo trató a la iglesia, dice la palabra bien claro, debemos de tratar, ser cabeza de nuestra mujer. Y punto. Todo lo que está fuera de eso no es la voluntad de Dios. Todo lo que está eso impide recibir ¿qué cosa? La lluvia tardía y temprana de Dios en la tierra prometida. Como cristianos estoy hablando, no estoy hablando de incrédulos. Ser cabeza para el varón significa saber proteger en el amor del Señor. Con enseñanza bíblica, con exhortación bíblica, con liderazgo bíblico. ¿Qué significa eso? Primeramente, trabajar y proveer a su mujer y a sus hijos, ser buen proveedor. Pero no solo lo material, no se queda ahí como la gente del mundo, sino de lo espiritual. Y Cristo nos los mostró bien claro en su vida, en su ministerio. Él alimentó y cuidó siempre de los suyos. En Juan 17:12 dice bien claro, Juan 17:12 en la Reina Valera actualizada, Juan 17:12 dice, cuando yo estaba con ellos, yo los guardaba en tu nombre que me has dado y los cuidé. Y ninguno de ellos se perdió excepto el hijo de perdición para que se cumpliera la escritura. ¿Se fijan cómo el Señor, nuestro Señor Jesús está diciendo bien claro que cuando Él estuvo aquí, Él los alimentó y los cuidó a todos? Menos a Judas, pero no porque Judas no, porque Él no quería a Judas. Pero el Señor mismo dice también ahí en el capítulo 17 de Juan, dice, pero Él dio prioridad ¿a qué? A las enseñanzas del reino de Dios. Él dio prioridad a eso. En Juan 17:3 dice, seguimos en la Reina Valera actualizada, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, habiendo acabado la obra que me has dado que hiciera. En versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. ¿Se fija cómo el Señor le da prioridad ¿qué? A la enseñanza, al conocimiento de Dios, a quien es Jesucristo.
¿Para qué? Para la salvación de los hombres. ¿Ha manifestado el santo nombre de Jesucristo a las personas que Dios le puso cerca? Eso es algo importante. ¿De quién estamos hablando? Primeramente de mi familia, de su familia. Así deben los maridos guardar en santidad a sus mujeres, ser cabeza de eso, ser buenos proveedores tanto de las cosas materiales, que no falte alimento, techo y ropa, pero principalmente priorizando ¿qué? La provisión espiritual, el conocimiento del reino de Dios. Y esto es importante, mis hermanos, porque muchas veces los cristianos hemos menospreciado esta parte. Efesios 5, 25, en la traducción viviente y 26, dice así: para los maridos, esto de someterse, yo dije que es, el marido tiene que tomar la posición de cabeza como Cristo es cabeza de él. Para los maridos eso significa, dice en el versículo 25, ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella, a fin de hacerla santa y limpia al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. O sea, Cristo no maltrata a su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el tema. Si yo maltrato a mi esposa, se acaba la lluvia. Así de sencillo. ¿Cómo yo voy a maltratar a mi esposa y buscar la bendición de Dios? Eso es una falacia, eso es no conocer el corazón de Dios. Buscar la santificación de su mujer por la purificación que trae la palabra de Dios, dice aquí. Entonces, ¿qué es? En la enseñanza y en la práctica de ella. Este es el sometimiento, mis hermanos, mis amados hermanos que están casados. Este es el sometimiento que debe de hacer el marido con su mujer. Cuando dice sométanse unos a otros, está hablando de la pareja del matrimonio. El marido debe someterse a su mujer en ese sentido, siendo cabeza, enseñando palabra de Dios, dando el ejemplo y tratando a su mujer como Cristo trata a la iglesia. A ver, ¿Cristo es un caballero con su iglesia, sí o no? Amén. Entonces, ¿yo cómo tengo que hacer? Ser un caballero con mi esposa. El amor que se manifiesta en la provisión y en la protección de la vida de su mujer, tanto física, pero principalmente de su alma y espíritu. Para ello debe de estar en comunión con ella, escuchar a la ayuda idónea que Dios le dio como regalo a su vida para edificarse mutuamente y así multiplicar el amor de Dios, procreando hijos sanos en cuerpo, alma y espíritu. Tú y tu casa serán salvos. En el caso de la mujer, sométanse unos a otros, significa que la mujer debe de sujetarse al liderazgo de su marido, sujetarse a su marido en ese sentido, una sujeción bíblica. Efesios 5:22 en la traducción viviente dice, para las esposas eso significa sométase cada una a su marido como al Señor. ¿Se fijan que la clave aquí, tanto para el esposo como para la mujer, es que todo gira alrededor de ¿quién? De Cristo. Siempre es como para el Señor o como el Señor trata a su iglesia. Cristo céntrica. Someterse, recordemos, era subordinarse o reflexivamente obedecer. O sea, no es obedecer a ciegas. ¿Por qué mi marido está diciendo eso? ¿En la Biblia está eso? Sí está. Híjole, no está. Entonces yo le voy a decir a mi marido, oye, fíjate que no lo veo, esta cosa no veo que sea provecho porque no está en la Biblia. Al contrario, va en contra de la Biblia. Pero no decirle, tú no sabes nada de la Biblia, por eso nos va tan mal, no te sujetas a Cristo. Eso no está en la Biblia, eres un bueno para nada. Bueno, ¿eso es sujetarse y ser la ayuda idónea? ¿Verdad que no? Pues tampoco. Versículo 23. Porque el marido es la cabeza de su esposa como Cristo es cabeza de la iglesia y Él es el salvador de su cuerpo, quien es la iglesia. Maridos, usted tiene ese ministerio tan importante de salvar
como Cristo salvó a la iglesia, usted tiene que ir por la salvación de toda su casa. No puede quedarse ahí, pues yo no soy bueno predicando. Yo los llevo a la iglesia, que ahí aprendan. No, esto es un complemento, claro, un complemento importante, mis hermanos. Pero usted debe de enseñar en su casa. 24, así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe de someterse en todo a su marido. En un matrimonio cristiano es fácil o más fácil cuando la mujer le ayuda a su marido a ver que esa decisión es bíblica o no, ¿verdad? Porque los dos son cristianos, entonces se hace un poco más fácil la situación. Pero bueno, digamos que cuando uno ya no es cristiano, o apostató, o se casaron incrédulos, y nomás uno se convirtió y el otro todavía no, bueno, entonces ahí empiezan los problemas, ¿verdad? Pero, mis hermanos, jamás vamos a negociar la Biblia. ¿Cómo ven? Nunca. Es innegociable. Lo que la Biblia nos plantea, eso es innegociable. ¿Estamos de acuerdo? Siempre debemos ¿de qué? De obedecer la palabra de Dios, el texto bíblico. Por ejemplo, lo que leímos en Deuteronomio 11, ¿verdad? Eso nos exhorta que lo hagamos siempre, en todo momento, todos los mandamientos. Entonces, las casadas con un varón que todavía está en el mundial, ¿verdad? En Egipto, pues no lo deje en Egipto también. Ni modo, él se lo pierde, ahí se queda en Egipto comiendo los ajos y pepinos. Tráiganlo a su marido al desierto. ¿A poco eso dice? Sí, dice la palabra eso. Nomás se los estoy parafraseando, ¿no? Tráiganlos al desierto donde él sea confrontado por el Señor. Donde pueda ver su amor y el gran poder de hacer milagros en sus vidas. ¿Y cuál es el milagro más grande? Su nueva vida en Cristo. Usted como mujer, cuando le muestra su nueva vida en Cristo, es el marido el que va a decir, espérame, ya pasó de ser la vieja chancluda o la bruja del 71, como dicen en el Chavo del 8, ¿verdad? Pasó a hacer eso híjole, a una mujer que no dice, no maldice, no me menosprecia, no me baja así, sino que aunque yo la riego como marido, igual me dice, me da una palabra de aliento, me dice un versículo bíblico que me da aliento y fuerzas en ese día. Estoy trabajando y me manda un pasaje que estaba leyendo mi esposa, etcétera, etcétera. ¿Se da cuenta que cambia todo? El marido ve la nueva vida en Cristo de la mujer. Y eso es el milagro más grande que él puede ver. ¿Cuánto estamos de acuerdo en eso? Eso está en 1 de Pedro 3, versículo 1. En la Reina Valera actualizada dice, asimismo, ustedes, mujeres, a las casadas, estén sujetas a su marido para que, si algunos no obedecen a la palabra, también sean ganados sin una palabra por medio de la conducta de sus mujeres. Está escrito en la palabra, tiene poder de Dios, tiene promesa de Dios. Versículo 2, al observar su manera de vivir reverente y casta, dice. En otra traducción dice, al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes. ¿Sabe lo que más falla muchas veces que la mujer? ¿Sabe por qué no dice esto nomás de las mujeres cristianas con maridos incrédulos? Porque es la gran mayoría de los casos, ¿verdad? Las mujeres siempre son más sensibles. Y no dice al revés, dice así. Pero el problema, porque lo dice también, es que muchas veces la mujer cristiana se siente superior a su marido no cristiano y lo menosprecia. Y hasta le dice, no, por eso te vas a ir al infierno. ¿Cómo cree que le va a caer a un incrédulo eso? Pues bien mal. Ay, no, ya con eso lo voy a convertir. ¿Verdad que no? No, al contrario, lo va a alejar. Volvemos, cristocéntrica. ¿Cómo haría Cristo en una situación así? Ya estoy en esa situación, ¿verdad? Ya me cansé con el susodicho amado que ahora es despreciado, ¿verdad?
Pero bien que se quisiera casar, ¿verdad? Cuando eran jóvenes, ¿no? Bien que andaba atrás de su marido. Y ahora no, ahora él es el ogro gruñón. Peor que don Ramón, siguiendo el ejemplo de la chava. Digo que don Ramón ni trabaja, ni hace bien las cosas, y es bien trance y mentiroso, ¿verdad? Y yo digo, pero no, bien que cuando eran jovenazos ahí estaban tras del muchacho, ¿verdad? Pero entonces aquí la Biblia propone una manera de ganarlo para Cristo, mostrándole el milagro más grande en su vida, su nueva vida en Cristo. Las bendiciones que recibe usted estando en la tierra prometida. Esto es palabra de Dios. Y si usted la menosprecia y no confía en ella, usted se pierde la bendición de Dios. No es que Dios no se la quiera dar, porque es por fe, mis hermanos. Es por fe. ¿Qué significa? Convencidos de que Dios puede darnos esa promesa. Tiene el poder de hacerlo y quiere hacerlo. Eso es fe. Poniendo todo en mi fe, mis hermanos. Primera de Pedro 3:5, ahí en la traducción viviente lo voy a leer. Fíjense cómo dice y cómo habla. Escuche bien. Así es como lucían hermosas las santas mujeres de la antigüedad. Ellas ponían, ¿cómo lucían hermosas? Ellas ponían su confianza en Dios y aceptaban la autoridad de sus maridos. ¿Cuál es la belleza que ve el Señor? La fe y la obediencia. Versículo 6, por ejemplo, y da el ejemplo de Sara, ¿verdad? La esposa del padre de la fe, dice, ¿no? Sara obedecía a su esposo, Abraham, y lo llamaba Señor. Ustedes son sus hijas cuando hacen lo correcto sin temor a lo que sus esposos pudieran hacer. Es que siempre pasa esto, miren. Cuando el marido es incrédulo y la mujer es cristiana, que es la mayoría de los casos, dicen así. Lo he escuchado esto. Si yo me humillo, si yo me dejo, no me pasa por encima mi marido. Ya abusa, ya está abusando de mí, se está aprovechando de mi bondad. Imagínese si yo me pongo sumisa, así como dice la Biblia. ¿Sabe que me quedo sin palabras? Es que la palabra de Dios dice así. Y cuando usted dice así, usted no está en fe. Por eso no, o sea, ¿han escuchado de la profecía autocumplida? Se va a cumplir porque usted no tiene fe. Pero si usted tiene fe y confía en esta palabra, su marido puede ser transformado. Y dicen todavía las mujeres casadas con incrédulas, ay, ni si usted supiera con quién me he casado. No, yo no sé, pero usted sabe, ¿no? Usted eligió casarse. Usted porque no está casado con este tremendo, ¿no? De mi marido. Por así dice, es fácil soltar eso. Mire, yo no lo conozco a su marido, pero el Señor sí lo conoce y también la conoce a usted. Él ve el corazón de las personas, dice, y sabe el más mínimo detalle, todo. Si usted tiene fe en el poder de Dios para transformar vidas, ¿cuántos dicen amén? Amén. Pues esa es la fe que debe de ser puesta ahora a prueba y vernos aprobados delante de Dios en todo sentido. Esa es la fe que no descuida a su familia, mis hermanos. Porque no todo es el marido, ¿verdad? Porque al principio hablaba de puro el marido, no, pues también la mujer. Esta es la fe que puede ser apedreado. Uno, como Esteban, ¿verdad? El diácono Esteban, ¿recuerdan? Y él moribundo, ¿qué dijo? Señor, tuya es la venganza. Destrúyelos. Y se murió. Señor, no le tomes en cuenta este pecado, dijo, ¿sí o no? Él estaba siendo apedreado. ¿Ustedes vieron a alguien ser apedreado? Yo malamente vi uno de esos videos cuando los musulmanes apedrean. Híjole, es tremendo. Porque las piedras caen y cortan, producen cortes, ¿verdad? Y uno muere lentamente de los golpes es como morir a golpes, ¿verdad? Pero con las piedras. Son golpes, ¿verdad? Y ahí van, y no cae. Y después
después le cae una grande aquí en la cabeza y cae, pa, y después le siguen dando y se mueve el cuerpo así. Es tremendo, ¿eh? Como es una muerte muy dura, muy sufrida. Y en eso, moribundo, Esteban dijo, Señor, no le tomes de cuenta este pecado. Pero muchas mujeres a sus maridos dicen, Señor, dale duro a este patán. Yo soy tu hija y yo soy la niña de tus ojos y mira, me está tratando bien mal. O sea, ¿vieron el cambio? Si el Señor pide a nosotros una fe como la de ¿quién? Como la de Esteban, como la de Sara, como la de Abraham. Cuando su familia le ofende, usted puede decir desde su corazón como dijo Esteban, o busca la venganza del Señor. No se la va a dar. Y menos las lluvias tampoco, ¿no? Y esto va para todas las relaciones en la familia, porque los hijos no se salvan y los padres tampoco, y ahí van. Los verdaderos cambios, mis hermanos, comienzan como comenzó la suya como cristiano, ¿verdad? Todo cambio en la otra persona, que usted busca el cambio, ¿verdad? No descuidar la salvación en su casa, en su familia, comienzan como su vida nueva en Cristo comenzó, admitiendo ¿qué? Su error, admitiendo su pecado, pidiendo perdón. Démosle al Señor el trato de los imposibles ya después. Y nosotros hagamos lo posible. ¿Cómo empezó su nueva vida en Cristo? Señor, tú moriste en la cruz, pero pues yo valgo mucho, ¿verdad? Así que no soy como ese publicano, ese vil pecador vecino mío. Yo pues sí valgo. Por eso moriste por mí, Señor, gracias. ¿Así comenzó? O Señor, gracias por apiadarte de mí, vil pecador que soy. Bueno, así comienza la salvación de su familia, de su esposa, de su esposo, de sus hijos. Comiencen la reconciliación en sus vidas. Sean mansos y humildes. Y es posible ahora, ¿sabe por qué? Porque el Espíritu Santo es manso, ¿verdad? Y el fruto del Espíritu Santo mora en usted. ¿Cuántos dicen amén? Concluimos. Termina la consejería matrimonial de hoy. Efesios 5:33 dice bien claro en la traducción viviente, por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo. Y la esposa debe de respetar a su marido. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí o no, verdad? ¿Qué más agregar que ayude con nuestros pensamientos de hombres imperfectos? No, nada que agreguemos a esto ayuda. No ayudamos a Dios, menos nos ayudamos a nosotros mismos. La instrucción de Dios que sigue es la de padres e hijos. Ahí me voy más rápido. Sí, aquí se completa el consejo familiar porque los hijos son parte de la familia, ¿sí o no? Efesios 6:1 dice, en la traducción viviente seguimos, hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre, ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Punto. Con eso se acaba, ¿verdad? Todo berrinche de los hijos, ¿no? ¿Quieres que te vaya bien? Aquí está la manera. Es la manera de Dios, no es la mía. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos en la disciplina e instrucción que proviene del Señor, de la Biblia. No hacer enojar a nuestros hijos no significa que ellos tienen la vía libre de hacer cualquier cosa que se les antoja, cualquier berrinche habido y por haber, ¿verdad? Críenlos en la disciplina e instrucción que proviene ¿de quién? Del Señor. Disciplina es educar y entrenar, por implicación significa corrección disciplinaria. O sea, se les enseñan ¿a qué cosa? A que aquí está mi hijo la bendición. Pero si no me obedeces, le gritas a tu madre, no ordenas tu cuarto, me haces caritas, dices que sí, después siempre no, nunca haces nada bien, nunca completas nada. Bueno, entonces, mira, el Señor, la disciplina y la corrección del Señor dice que te va a ir mal. ¿Sí entiendes?
Les enseñamos a los hijos la vida recta que el Señor propone en su palabra. En su palabra. Pero fíjense, no hay peor enseñanza a nuestros hijos que una desobediencia que no tiene consecuencias. Una desobediencia que no tiene consecuencias es la peor enseñanza que usted le puede dar a sus hijos. La peor. La instrucción de Dios, porque va en contra de la instrucción de Dios. La instrucción de Dios siempre tiene consecuencias, como lo que hoy aprendimos en Deuteronomio 11 y 12, como lo que hoy aprendimos en Hebreos capítulo 2. Fíjense, lo voy a leer esto y ya con esto vamos cerrando el mensaje. Dice, alternativa de bendición o maldición, Deuteronomio 11, seguimos ahí 11, 26 en adelante, Reina Valera actualizada. Miren cómo la enseñanza disciplinaria y correctiva del Señor tiene una consecuencia de lo malo. O sea, hay una consecuencia. Tiene que haber. Versículo 26. Mira pues, yo pongo hoy delante de ustedes la bendición y la maldición. La bendición, si obedecen los mandamientos del Señor su Dios, que yo les mando hoy. Y la maldición, si no obedecen los mandamientos del Señor su Dios, sino que se apartan del camino que yo les mando hoy, para ir en pos de otros dioses que no han conocido. ¿Sabe? Cuando uno se aparta de Dios, siempre algo sigue. El ser humano es un ser adorador. ¿Sabe? Porque así Dios nos creó, para que lo adoremos a Él. Pero buscamos falsos dioses. Cuando se aleja uno de Dios, el dinero, lo sexual, las cosas de este mundo, la vanagloria del mundo, todo eso empieza, la carne empieza a ser nuestro Dios. Porque si el único y verdadero Dios de todo el universo visible e invisible nos advierte que hay consecuencias de la desobediencia, ¿por qué nosotros criamos a nuestros hijos como si no las hubiera? No debemos de criarlos así. Es antibíblico, va contra la voluntad de Dios. Tiene que haber consecuencias. No es que nosotros los vamos a justiciar, ¿verdad? Sino tenemos que decirle que hay consecuencias a nuestros hijos, que no les va a ir bien en la vida. Y eso no se acaba porque muchos, yo sé que aquí tienen hijos grandes ya, pero dejaron de ser sus hijos porque ya cumplieron la mayoría de edad. Claro que no. Hasta que el Señor me llame o vuelva, ellos son mis hijos, ¿sí o no? Ya en el reino venidero todos somos hermanos en Cristo. Pero en esta vida Dios me dio el privilegio y la bendición de poder ser padre de mis hijos. Y debemos de cuidar la salvación de ellos también. No debemos de ser negligentes enseñándoles lo bueno y lo malo de la obediencia y la desobediencia a la palabra de Dios. Terminamos. El Señor nos trata como hijos, ¿sí o no? Él nos adopta como hijos. En 2 de Timoteo 2:1, en la Reina Valera dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Está diciéndonos que nos esforcemos en la gracia que Él nos propone en esta salvación tan preciosa. No descuides tan grande salvación, sino échale ganas, esfuérzate. Échale ganas, mi hijo. Nosotros debemos de enseñar esto mismo en nuestras familias, a nuestros hijos. Nada más ni nada menos. Y cuando haya cierto orden en nuestras familias, en nuestras casas, Dios va a determinar cuándo ya es suficiente para poder decir, bueno, ya estás con la capacidad de ¿qué? De poder servir en la iglesia también, en el cuerpo de Cristo, en la familia espiritual. Porque no debemos de descuidar también lo que hacemos para nuestros hermanos en Cristo. ¿Qué dice en Gálatas 6:10? No lo busques, yo se lo leo. Dice que siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos. En especial, ¿a quiénes? A los de la familia de la fe. Usted no puede decir, este es un mandato de Dios. No podemos menospreciar Gálatas 6:10.
No, pues yo apenas puedo con mi familia. Cuando el Señor ya le pone en su corazón, ya puedes empezar a servir en la congregación, pues no podemos negarle ese privilegio de hacerlo, porque es un gran privilegio, amado hermano, ¿eh? No lo descuide tampoco eso. Esfuércese en mostrarse aprobado delante de Dios. Segunda de Timoteo 2:15, en la traducción del lenguaje actual dice: haz todo lo posible por ganarte la aprobación de Dios. Así Dios te aprobará como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse y que enseña correctamente el mensaje verdadero. El marido amando a su mujer, la esposa respetando a su marido, los hijos obedeciendo a sus padres, los padres enseñando la palabra en disciplina y amonestación a sus hijos. Esta es la familia que Dios propone y esta es la bendición que en tierra prometida, en la nueva vida en Cristo. Miren, yo sé que muchos la hemos regado mucho tiempo y estamos viviendo quizás vidas apartadas de nuestros seres queridos. Pero ¿qué leímos hoy? ¿Qué es más poderoso? ¿La bendición y las promesas de Dios que están ya escritas en la palabra o lo que yo pienso? Ay, no, eso no es imposible. Ya mis hijos están bien alejados de Dios. Ya son criminales, ya son no sé qué, ya son viciosos. Ya mi esposa no, ya mi esposo esto y lo otro. Bueno, procura con diligencia presentarte aprobado a Dios, como obrero de que no tiene que avergonzarse. O sea, que no descuides lo más precioso que Dios nos dio, que es la salvación. Pero no solamente la mía, sino la de toda mi familia. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta palabra tan deliciosa y tan edificante para nuestras vidas y familias. Te damos gracias porque queremos usar bien la palabra de verdad, tu palabra. Queremos enseñar como buenos padres, buenos esposos, para que formemos familias que te agradan a ti, Padre. Porque no se trata solamente de llegar a la tierra prometida, sino de conquistarla y ser benditos en ellas. Recibir la lluvia tardía y temprana. Y que la gente vea y diga: yo quiero ser también cristiano. Yo quiero ser del pueblo de Dios. Ayúdanos, Señor, a que vean una cara de ángel como vieron en Esteban cuando fue apedreado. Que las circunstancias difíciles no nos pongan con caras largas y deprimentes, sino que ahí es cuando más podemos brillar, porque tú nos sostienes. En la tierra prometida, tuya es la provisión, tuyos son toda la provisión que hay y toda bendición que baja del cielo. Queremos permanecer firmes, aprobados delante de ti, mi Dios. Hoy nos has enseñado que no me puedo desligar de mi familia. Como dijo Josué: yo y mi casa seremos salvos, yo y mi casa serviremos al Señor. Y lo dijo el profeta, lo dijo el apóstol Pablo también: tú y tu casa serán salvos. Permanezcamos firmes en la fe que nos ha ganado el Señor Jesús. Gracias, en el nombre de Cristo.